Uber es una aplicación de transporte más barata y eficaz que un taxi, que con tan solo dar clic en el celular ya lo tenemos en cuestión de minutos afuera de nuestros hogares o trabajos, para así iniciar nuestro viaje. Pero estos conductores también han tenido experiencias aterradoras, al igual que un taxista. Relatos que ustedes los suscriptores nos han enviado. Apaga la pequeña luz de tu habitación. Esto es Inframundo. Comenzamos. El pasajero. Historia basada en hechos reales, enviada por el señor Uriel. Trabajo como Uber desde hace ya un año, y seguramente al igual que todos, tuve pasajeros que de una u otra forma quedaron guardados en mi memoria. Pero hay uno en especial que siempre recordaré. No porque haya tenido una buena impresión con él, sino todo lo contrario. Deseo nunca habérmelo cruzado. Mi nombre es Uriel, tengo 41 años y lo que les quiero compartir me sucedió hace unos meses, aquí en mi ciudad, Morelos, México. Esa noche decidí trabajar toda la madrugada. La semana entrante era el cumpleaños de mi esposa y quería comprarle algún obsequio. Ya estaba finalizando la hora y cuando estaba a punto de apagar el celular, la aplicación me enseñó la solicitud de un viaje. El cliente estaba a unas pocas cuadras de mí y el trayecto del viaje coincidía con el mismo camino que me conduciría hasta mi casa. Por tal motivo acepté sin demoras. El destino del viaje era un hospital. Cuando llegué a la ubicación, vi a un muchacho parado en la vereda de una casa. Me confirmó que él era el solicitante y se subió al auto. Durante el viaje iba en silencio. A mí me gusta mucho platicar con la gente, pero hay casos en los que las personas no tienen la misma intención, y justamente este era uno de ellos. Pues cuando intenté mantener una plática con él, solo se limitó a decirme que tenía a un familiar en situación grave. Traté de darle ánimos asegurándole que de seguro se pondría mejor y que tuviera fe, a lo que solo me agradeció y volvió a hacer silencio. El viaje no fue largo, llegamos a los pocos minutos y después me pagó. Me pidió algo con lo que no contaba. Me pidió que de favor lo esperara unos momentos, pues seguramente ya regresaría a su casa. Solo había venido a entregar unos papeles que necesitaban los médicos y se desocuparía. Le dije que estaba bien y que no habría problemas. Yo daría unas vueltas más y regresaría por él al estacionamiento si así lo deseaba. Me lo agradeció y bajándose del coche se dirigió al hospital. Arranqué mi vehículo y salí del lugar. Por momentos me arrepentía de haber aceptado volver, pues ya estaba cansado y lo que más deseaba era estar en mi casa. Pero dada la triste situación del muchacho, sin que aún me lo pidiera, me propuse regresar a los pocos minutos. Creo que habrían pasado unos 10 minutos desde entonces. Me paré en el mismo lugar del estacionamiento. Apagué la luz del interior y me quedé a esperarlo. Ya comenzaba a dormitar, cuando de pronto sentí que alguien abrió la puerta del coche y subió. Rápidamente intenté encender la luz, pero esta no funcionó. Y por lo poco que vi por el retrovisor, se trataba del mismo muchacho. Aunque noté algo extraño, este ahora usaba ropa diferente. No le di importancia al detalle, suponiendo que se había cambiado dentro del hospital. Mientras comencé a conducir, le pregunté cómo se encontraba su familiar, pero este ahora ni siquiera me respondió. Ambos íbamos en silencio,
y cuando apenas llevaba conduciendo unas cuadras, comencé a sentir un extraño olor. Este era como de medicamentos, y creyendo que él traía algo consigo lo interrogué sobre eso, pero me volvió a ignorar. Sin embargo, fue a unas cuadras más adelante cuando sucedió lo verdaderamente aterrador, porque cuando pasamos por una casa bastante fea, me pidió que me detuviera, pero ya no tenía la misma voz. Esta parecía ser la de un hombre ya mayor. Sentí un escalofrío recorrer por mi nuca. No lo voy a negar, sentí bastante miedo. Esta vez no volteé por el retrovisor, sino que volteé para verlo bien, y cuando lo hice, pensé que me moriría del susto. En el asiento trasero, justo detrás de mí, no se encontraba aquel muchacho. En su lugar había sentado un anciano vestido con la misma ropa que un paciente del hospital. Sus ojos estaban amarillentos, tales como los de un enfermo crónico. Su cara era pálida y de su boca salía una espesa baba oscura. Quedé horrorizado. Bajé del coche alejándome de este espanto. Estaba bastante desesperado. Unos metros más adelante me detuve. Volté para mirar y el anciano ya no estaba. Me quedé parado a esa distancia por un largo rato, hasta que tomé valor y me regresé al coche. Ya no había rastros del anciano y ese extraño olor había desaparecido. Me volví a subir y conduje hasta mi casa. Jamás supe de quién se trató, ni tampoco volví a ver a aquel muchacho. Pero desde entonces, cada vez que siento olor a medicamentos, se me eriza la piel a causa de aquella experiencia. El camino de terracería, basado en hechos 100% reales. Hace algún tiempo tuve la gracia de comprarme un auto. Me costó mucho ahorrar para poder obtenerlo, pero valió la pena hacerlo. Aunque pensándolo bien, sin él yo no hubiera tenido esta experiencia. Apenas puse todos los papeles en orden, comencé a trabajar como Uber. La ciudad donde vivo no es muy grande, pero por suerte el servicio es muy solicitado. Ya saben, uno enciende el celular y la aplicación hace el resto. Recuerdo que la primera semana que trabajé me fue muy bien, tanto que comencé a ilusionarme con que me dedicaría a este oficio por mucho tiempo. Pero una noche todo cambió, y de la manera en que uno menos se puede imaginar. Eran las 8 de la noche y me encontraba por el centro de la ciudad. Acababa de realizar un viaje cuando recibí esa solicitud. Era un pasajero que quería viajar a un pueblo cercano, y por la distancia era un buen dinero. Acepté el viaje y me dirigí a él. Se trataba de una persona mayor, y por su modo de vestir, supuse que provenía del campo. Platicamos a gusto durante todo el viaje, y una vez que llegamos al destino, me despedí de él para regresar a la ciudad. Fue justamente en ese trayecto donde sucedió lo macabro de este relato, algo que todavía hoy considero como lo peor que me pudo haber pasado. Estaba circulando por el camino de terracería que separaba el pueblo con la ciudad, pero ahora este se notaba distinto a como lo transité minutos antes cuando llevaba al Señor. Me daba la sensación de que ahora estaba más oscuro, más silencioso, más solitario, algo que no había experimentado anteriormente. Me dispuse a encender la radio para así cambiar un poco el ambiente, y de pronto recibí el primer golpe. Algo chocó sobre el techo del vehículo. No fue fuerte,
pero se escuchó como si una rama hubiera caído en él. Avancé unos metros más y lo volví a escuchar. Esta vez aminoré la velocidad y me estacioné a un costado del camino. Me bajé a revisar, pero no encontré nada cerca. Encendí la linterna del celular y caminé unos metros para tratar de ubicar la rama, pero tampoco la encontré. Regresé al carro y se me ocurrió revisar el techo. Cuando lo iluminé quedé perplejo con lo que vi. Había un profundo y largo rayón sobre él, como si algo con mucho filo lo hubiera provocado. Recuerdo claramente las palabras que pronuncié. Fueron insultos con mucha ira. Maldecía lo que haya provocado eso. Me volví a subir al vehículo y retomé el viaje. Aún estaba pensando en el dinero que me costaría reparar ese daño, cuando de pronto volví a escuchar ese sonido. Frené inmediatamente, tomé mi celular y me bajé, pero apenas miré, quedé aterrado. Sobre el techo del carro había una mujer, o al menos eso es lo que parecía. Estaba en posición similar al de una araña, y con unas uñas largas y sus deformes extremidades se sostenía al metal. Su rostro era espeluznante y sus cabellos estaban erizados. Tenía ojos blancos y con ellos me expresaba odio. A causa del impacto quedé mudo, y lo único que pude hacer fue volver a subir al carro y comenzar a manejar a toda velocidad para salir del lugar. Iba temblando de miedo, y más terror sentí cuando esa cosa siguió arañando el techo para avisarme que aún seguía ahí. A lo lejos ya podía ver las luces de la ciudad, pero parecía no acercarme nunca. Quizás con intención de provocarme la muerte. Esa cosa ahora empezó a asomar su cabeza por la ventanilla del lado del acompañante. Sentí como el corazón se me quería salir del pecho por su manera de latir. Y cuando esa mujer comenzó a hablar, casi me descompuse. Con un aliento nauseabundo pronunciaba exactamente las mismas palabras que yo usé para propinar los insultos. No había duda. Ella quería vengarse de mí por haberla maldecido. Empecé a rezar en voz alta, tal como lo haría un niño atormentado en esas circunstancias. Grité el nombre de Dios y la Virgen de Guadalupe lo más que pude, y de repente esa cosa se soltó del techo. Un grito estremecedor me hizo saber que se estaba quedando atrás. Y con ella se quedaba también la experiencia más aterradora de mi vida. Esa noche fui directo a casa, estacioné el auto en la cochera y me acosté sin poder dormir. Al día siguiente fui a la iglesia de mi colonia y hablé con el sacerdote. Luego de contarle lo sucedido, me dijo que quizás se trataba de una bruja, y que fueron mis gritos de súplica a Dios los que me salvaron. De eso no me cabe la menor duda, porque hasta el día de hoy nunca más me volví a encontrar con esa mujer. El carro usado, basado en una experiencia real. Hace 2 años empecé a trabajar en una empresa de mantenimiento industrial. Solía irme muy bien, hasta que tuve un accidente en mi moto y quedé incapacitado. Gracias a Dios tenía algo de dinero ahorrado. No era mucho, pero era suficiente para mantenerme mientras pensaba cómo salir adelante. Un día, hablando con uno de mis amigos, este me propuso venderme su carro. Al ser ya usado, no me costaría mucho y sería ideal para trabajar como Uber. Ya había escuchado hablar sobre esa aplicación y aparentemente a la mayoría les iba bien. Estuvimos platicando sobre el tema algunos días.
Ese dinero era lo único que me quedaba y debía hacer una buena inversión. Finalmente me decidí. Después de una semana hicimos el trato y realizamos los trámites correspondientes. De esa manera el carro pasó a ser de mi propiedad. Según me contó, este le había pertenecido a su abuelo. Estaba en muy buen estado. Le cambié algunos repuestos y detalles y en cuestión de días ya pude comenzar a trabajar como Uber. Los primeros días fueron buenos. La aplicación me facilitaba a los clientes y yo me dedicaba a manejar. El problema comenzó a la semana siguiente, precisamente un día martes, cuando tuve un episodio extraño con una muchacha. Estaba manejando por una zona cercana a un colegio, cuando recibí la notificación de solicitud de un servicio. Revisé el celular y vi que el viaje me garantizaba buen dinero. Acepté y me dirigí hasta la dirección, que era precisamente un establecimiento. Al llegar había una muchacha esperándome en la puerta. Bajé la ventanilla del carro y me presenté como tal. Pero apenas ella se acercó un poco, retrocedió diciéndome que ella quería viajar sola. Confundido, le dije que no la comprendía, pero ella insistió en que mejor buscaría otro coche e ingresó al lugar. Este suceso se repitió en varias ocasiones más durante las semanas próximas, y siempre de la misma manera. El cliente solicitaba el viaje. Yo me dirigía al lugar, y cuando éste miraba al carro me decía que mejor llamaría a otro. Obviamente no todos hacían eso, la mayoría subían al auto sin problemas, y el viaje se realizaba de manera agradable. Un día, hablando con el amigo que me vendió el auto, le comenté los extraños acontecimientos que me habían ocurrido con esos clientes. Le pregunté si a él le había sucedido algo parecido, ya que él también trabajaba de Uber, pero ignoró cuál fue la razón. Ambos pensamos que quizás había algo en el carro que a las personas no les gustaba y que eso no les parecía tan seguro o no les inspiraba confianza. Pero no le encontramos nada extraño, hasta que una noche, cuando recibí a 2 clientes en estado de ebriedad, comprendí la espeluznante razón. Era una noche de sábado, o mejor dicho, madrugada de domingo. Recibí la solicitud en un antro, y como ya pensaba retirarme a descansar, lo acepté como el último viaje. Al llegar al lugar, encontré a 2 muchachos, los cuales mostraban un claro estado de ebriedad. Uno de ellos abrió la puerta del carro y se frenó de golpe. Su amigo lo empujó diciéndole que subiera de igual manera, y él se subió a mi lado. Me causó gracia esa situación. Los saludé y comenzamos a recorrer el trayecto hasta su destino. Durante el viaje me platicaban lo bien que les había ido. Habían festejado el cumpleaños de un amigo, pero como bebieron mucho decidieron retirarse a descansar. Yo simplemente me uní al diálogo sin demorar mi desacuerdo con sus condiciones, y cuando llegamos a la casa del pasajero que venía sentado atrás, este se bajó y me dijo algo muy curioso. Se despidió de su amigo y dirigiéndose a mí, me dijo que para la próxima bañara al anciano porque éste olía muy mal. Ambos jóvenes se rieron. Pensé que se trataba de alguna frase en doble sentido que los jóvenes de hoy utilizan. Sin demorar más tiempo continué con el viaje. Sin embargo, me quedé pensando qué es lo que me quiso decir. Y cuando llegamos a la casa del último, le pregunté sobre su significado. El joven me pagó y mientras se bajaba con una sonrisa burlona, me respondió que su amigo se refería al pasajero anciano que yo traía en la parte trasera. Cerró la puerta y se alejó.
pero yo quedé congelado ante sus palabras. Quedé inmóvil por unos segundos y con mucho temor, lentamente dirigí mis ojos para mirar por el retrovisor. Los muchachos tenían razón. Había un anciano sentado detrás de mí, mirándome de manera aterradora y fría, como si se tratara de un cadáver. Solo lo vi por un instante, porque éste desapareció ante mis propios ojos. El terror que sentí aquella noche no la comparo con nada y ruego a Dios que nunca más vuelva a vivir algo así. Días después hablé con mi amigo y le conté lo que me había pasado. Para ese entonces yo ya había llevado el coche a una iglesia para que lo bendijera el padre, y desde ese día ya no lo quería volver a usar. Mi amigo me pidió describir al anciano, y con los detalles que le di, lo reconoció como su antiguo propietario, es decir, su abuelo, pero este ya llevaba varios años de haber fallecido.